Luego de 10 meses de enfrentamiento a la COVID-19, rebrotes, fases recuperativas y nueva normalidad, cabría preguntarse cuánto el nivel cultural y económico de las personas, la distribución por sexo y edad, incluso el lugar de residencia, han incidido en la cifra de contagios. Cómo, siendo Cuba una de las poblaciones más envejecidas de América Latina, le hace frente a esta pandemia donde las personas de la tercera edad suelen ser el blanco de letalidad. Sobre el tema dialogamos hoy en Buen Cubano. No es tanto ni la edad ni el medio donde viva, sino la cultura personal que tenga la persona, que sepa que tiene que cuidarse. La edad yo creo que de los tres es que menos influye, porque todos podemos ser conscientes de la enfermedad y tener percepción de riesgo y cuidarnos. Toda esta experiencia que constantemente se está demostrando por televisión, que tener cuidado es la mejor forma de protegerse. Para iniciar ya el debate en Buen Cubano, recibimos hoy en el estudio a la doctora Dixie Edith Trinquete, investigadora del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana, y al doctor Leonardo Romero, jefe de servicios ambulatorios del Centro de Investigaciones sobre Longevidad, Envejecimiento y Salud. A ambos muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarnos. Un placer. Lo decíamos en la presentación del programa, más allá de la gestión sanitaria que cada país pueda desarrollar para combatir la COVID-19, existen elementos inherentes a sus poblaciones que median en la propagación de la enfermedad. Desde una mirada sociodemográfica, Dixie, ¿cómo se ha enfrentado la pandemia en Cuba? Mira, yo creo que es importante, antes de hablar de demografía y de esos factores sociodemográficos que pueden acompañar la atención a la pandemia, yo creo que es muy importante, se ha dicho mucho, pero vale la pena reiterarlo, explicar que en Cuba el enfrentamiento a la pandemia ha sido un enfrentamiento multisectorial. Sí, y lo hemos visto que como mucho nunca la ciencia se ha aliado, ha habido una alianza científica en torno al Ministerio de Salud Pública, que obviamente rige la atención a la pandemia, para aportar elementos, para aportar datos, para poder hacerlo mejor. Y eso realmente es importantísimo. Yo nunca había visto un despliegue de investigación matemática, demográfica, por supuesto, y obviamente científica, biológica, como ahora, como en este caso de la pandemia. Y eso a mí me parece que es trascendente para el caso cubano, porque ha logrado una concertación de la ciencia interesante. Desde el CEDEN, desde el primer momento, nos pusimos a disposición de la investigación y se emprendieron varios caminos de investigación que se reúnen en un gran proyecto, que es buscar los elementos sociodemográficos que marcan la infección por COVID-19 en Cuba. En ese sentido, se montó una investigación con La Habana, particularmente, que está terminando hoy la primera etapa, que está buscando cómo influyen más allá del sexo y la edad, que son, digamos, que los elementos demográficos que más de los que más se ha hablado durante toda la pandemia. Nosotros estamos investigando otros elementos, como por ejemplo la movilidad de las personas, no solo la movilidad hacia fuera del país o desde fuera del país hacia Cuba, sino de un municipio a otro, entre las provincias, o sea, cómo ha influido la movilidad de las personas en la infección por COVID-19. Hemos estado investigando cuál es el comportamiento de las comorbilidades, que ahí el doctor, yo estoy segura que va a dar muchos más elementos. Hemos estado investigando los comportamientos por sexo y por edad, pero también vinculados a cómo se establecen las redes familiares, a cuántas personas viven en una casa y cómo eso se relaciona con la infección por COVID-19, los empleos, las ocupaciones de las personas y cómo marca eso la ruta de la epidemia, cómo se establecen las relaciones entre las personas adultas mayores, los adultos medios, las niñas y niños, cómo los patrones de género heredados impactan en los comportamientos de la enfermedad. En fin, la demografía permite ver una cantidad, los estados de las viviendas, cuántas personas viven en una vivienda, puede definir cómo transcurre la infección por VIH, por COVID-19 en esa vivienda. En fin, hay toda una serie de elementos demográficos que marcan, sin duda,
la manera en que se comporta la COVID-19 en una población. En los próximos minutos vamos a estar abordando algunos de esos resultados, pero quisiera ahora referirme al trabajo del CITED, del Centro de Investigaciones sobre Envejecimiento, cómo ha trabajado la COVID-19 teniendo en cuenta que estamos hablando de un sector poblacional, un grupo vulnerable a la enfermedad. A ver, realmente el Centro de Investigación sobre Longevidad, Envejecimiento y Salud durante esta etapa de COVID-19 aquí en nuestro país ha tenido un papel preponderante. No solamente en el hecho de la implementación y la creación de protocolos de actuación que puedan ir enfocados y basados en las personas mayores, de acuerdo a sus comorbilidades y a las características principales y distintivas que tiene este grupo de población que lo hace más vulnerable a la infección por COVID-19. Y no solamente esto, sino el hecho de reevaluar con la directiva propia del país y también con salud pública cómo está haciendo la implementación y la mantención paso a paso de resultados, de expectativas y al mismo tiempo de nuevos planes para poder reevaluar cómo puede esta situación desde el punto de vista no solamente demográfico, sino salubrista, minimizarse y llegar a un resultado lo más favorable posible con nuestra población mayor, que vale resaltar que es protegida no solamente por el sector de salud, sino por el sector gubernamental. Hay una pregunta y me gustaría para ambos, si las personas de la tercera edad califican como el grupo más vulnerable a la COVID-19 y Cuba, sabemos, tiene una de las poblaciones más envejecidas de América Latina y el Caribe, ¿por qué el mayor número de contagios no responde necesariamente a ese grupo? A ver, mira, que sea la población más vulnerable no quiere decir que sea la población que más se contagia de COVID-19. O sea, la población que más se contagia y las edades de contagio de la COVID-19 han ido bajando a medida que han ido avanzando estos 9 meses de pandemia. Al inicio, cuando había menos casos, las edades promedio eran más altas, pero a medida que ha ido avanzando la pandemia, el comportamiento ha tendido hacia una mayoría de contagios en edades medias. Lo que pasa es que esas personas mayores de 60 años son las personas que tienen más comorbilidades, que era lo que yo decía ahorita. Son las personas que tienen mayor riesgo porque tienen otras enfermedades asociadas que pueden interferir y generar más riesgo, valga la redundancia, de tener un comportamiento de la epidemia más agresivo, o sea, de la enfermedad más agresivo. Desde el centro, desde el CITED, ¿hacia dónde se direccionó el trabajo para atender a las personas de la tercera edad? A ver, se direccionó en varios puntos, pero uno de los puntos principales que trató de enfocarse fue justamente a las personas que están en residencias, en este caso en hogares de ancianos, porque no es el hecho de que sean personas más vulnerables. Somos vulnerables en el hecho de que están en una residencia, están en un nivel de convivencia donde están todos, pero también las personas que están en este tipo de instituciones sociales desarrollan ciertas patologías como la depresión, como las patologías crónicas no transmisibles que ya tienen incluso de base, pero el control de las mismas en este aspecto siempre debe ser un poquito más cercano, pero por nivel de convivencia, por el número de personas, un contagiado puede definitivamente ser el punto detonante o determinante para que el resto de la población también esté en riesgo. Se desarrolló justamente aquí con la implementación también de lo que conocemos como la biohemoglobina T, que se hizo experimento en Ciego de Ávila y se ha llevado a través de todo el país y ha sido realmente un éxito en el hecho, no solamente el desarrollo del proyecto en sí mismo, sino por las propiedades que tiene como inmunomodulador y citorrestaurador. Me permite ahí hacer, para que entienda bien la población, estamos hablando de la biohemoglobina T, que es, usted lo decía, un inmunomodulador, es un producto con registro sanitario que existía en el país, pero se hicieron ciertas investigaciones, vamos a dejarlo ahí. Vamos a hacer una breve pausa, doctor. Luego vamos a seguir hablando sobre la biohemoglobina T, este estudio poblacional que se hizo con este medicamento. Ahora, usted mantenga la sintonía. En breves segundos estamos de regreso. Recuerde, este es un programa de Cuba Visión Internacional para debatir sobre la realidad de este país. El lugar de residencia, sí. Las otras dos características, bueno, el nivel cultural te puede dar una idea de qué cosas y qué medidas puedes tomar para protegerte. La edad es un factor de riesgo, pero no es un factor pronóstico, por así decir. No es tanto ni la edad ni el medio donde viva, sino la cultura personal que tenga la persona, que sepa que tiene que cuidarse para poder evitar esa enfermedad. Las personas mayores tenemos una actitud ante los problemas más conservadora. ¿Te das cuenta? Y estamos, porque hemos pasado muchísima experiencia, de que cuando hay una información de esa magnitud, lo mejor es acatar lo que está decidido
por la gente que realmente te están demostrando que saben, y además tú ves cómo el mundo se comporta. O sea, tú ves que otros lugares donde esas cosas no se hacen, el crecimiento de los contagios es tremendo. Bueno, hay lugares, por ejemplo, aquí donde las personas cumplen más porque tienen un poco más de cultura, cumplen más lo que se le está pidiendo, lo que está solicitando las autoridades. Pero hay lugares donde el nivel cultural es bajo y entonces las personas no son capaces de comprender y entender el riesgo y el peligro que implica esta enfermedad y por lo tanto no cumplen todas las medidas. Ya estamos de regreso en Buen Cubano. Me había quedado con usted, doctor, hablando sobre la Biomobilina T, este medicamento que le decía, ya contaba con registro sanitario en el país, que se empezó a producir a gran escala en estos meses en el Centro Nacional de Biopreparados, en Biocen. ¿Cuál fue la idea con este medicamento y hacia dónde se llevó? A ver, la idea con este medicamento en esta etapa que estamos enfrentando es sencillamente poder elevar, como decía anteriormente, el nivel de inmunidad o de respuesta inmunológica de las personas mayores. Normalmente con el envejecimiento existe un fenómeno que se denomina la inmunosenescencia. Al existir la inmunosenescencia significa que las personas mayores son más vulnerables o son proclives a desarrollar ciertas condiciones de salud como infecciones, en este caso de las vías respiratorias, que justamente en base a esto es que se desarrolla esto, que es a base, por supuesto, de la extracción del timo, de ganado en este caso. La glándula de timo bovino. Exactamente. Y entonces en base a eso se desarrolla este proyecto para elevar la inmunidad a las personas mayores. Por eso en este caso se desarrolló y ha tenido, de hecho, muy buenos resultados. Y a mí me gustaría brevemente referirnos al alcance, porque todos los centros de ancianos del país, 155 hogares de ancianos, fueron cubiertos con este medicamento, ¿verdad? Exactamente. Se pone aproximadamente durante 6 semanas, se pone de forma intramuscular y se ha visto que realmente hay una respuesta positiva en las personas que han recibido esta vacunación y prácticamente ningún tipo de reacción adversa que se ha registrado, excepto quizás un poco de molestia en el sitio de la inyección. Pero realmente es un producto cubano con muy buenos resultados y que es una muestra también de cómo nuestro sistema se preocupa y ocupa por las personas, por las personas mayores. Hemos estado viendo cómo se ha podido asistir a la persona de la tercera edad que está en estos centros de ancianos, pero ¿qué pasa? Y me gustaría para los dos, ¿qué pasa con ese adulto mayor que está en su casa y es ahí donde persiste el mayor riesgo para contagiarse, para propagar el virus? Mira, nosotros hemos estado de recorrido por todo el país, creando a partir de una decisión gubernamental observatorios demográficos en todas las provincias subordinados a los gobiernos. Eso acaba de ser ahora mismo. Hay provincias que tenían un trabajo hecho y estos observatorios se relacionan mucho también con el tema de la COVID y de todo el poder ir a buscar cuáles son esos elementos que marcan el comportamiento de la pandemia. Y una reflexión que hemos hecho, nuestro director, el doctor Antonio Aja, durante todo el recorrido, ha sido con el valor de la comunicación para algo como eso que tú estás preguntando. Los mayores focos de infección en Cuba se han dado a partir del irrespeto de los protocolos sanitarios. Y lo que pasa es que entonces cuando esas personas llegan a sus hogares están contagiando a sus adultos mayores que sí tienen riesgo real, concreto de morir. Y eso es un elemento que realmente vale la pena trabajar con los televidentes desde todos los espacios de comunicación. Bueno, y por supuesto con las personas que leen prensa escrita, en fin. Porque es bien importante que quienes se infectan en primer lugar no son los adultos mayores, pero son los que corren el mayor riesgo. ¿Cómo lo ve usted, doctor? ¿Y cómo ha sido trabajar entonces con esta persona de la tercera edad que no necesariamente está bajo su tutela, por decirlo de alguna manera? A ver, lo que dice justamente acá mi compañera es completamente cierto y de hecho es la base de este nuevo comportamiento que se puede llamar en sí mismo de la enfermedad. La atención primaria de salud, por supuesto, juega un papel muy importante, que es la que ha estado en este momento como a la vanguardia, como el escudo o el estandarte más bien sobre cómo podemos llevar salud a estas personas que están en estas condiciones, porque sabemos que la población joven, generalmente socialmente activa, es la que más se moviliza por cuestiones que todos conocemos, que no voy a caer porque no son el objetivo central de este debate. Pero sí es importante lo que ella dice, y reitero, el cumplimiento de las medidas sanitarias. Es cierto que una gran parte de la expresión de la enfermedad está en los casos asintomáticos, pero el hecho de que una parte de la población de la misma familia, quizás una persona joven que llega a la casa, que puede ser un caso asintomático, no significa que la persona mayor sea un caso que también sea asintomático. Muchas veces manifiesta síntomas de la enfermedad, pero ya porque el contagio vino directamente por un miembro familiar que estaba asintomático. Dixie, había un momento al principio, en el primer
enfoque que estábamos haciendo del programa, en el primer segmento, que te referías al desplazamiento de las edades por COVID-19 y ustedes lo dicen, o sea, el término al que apelan es como rejuvenecimiento del perfil de las personas contagiadas. ¿Qué elementos han podido estar incidiendo para que pase esto? ¿Qué particularidades puede estar teniendo este movimiento, este desplazamiento de edades? A ver, mira, yo creo que tiene mucho que ver también con la manera en que el país ha enfrentado la pandemia. O sea, lo que pasó en la primera etapa, para nosotros la primera etapa es de marzo a julio más o menos, que fue el primer gran momento de la enfermedad. Lo que pasó en la primera etapa es que como patrón de protección, como decía el doctor, se dejó en casa a las personas adultas mayores, o sea, se limitó la movilidad de esas personas, incluso los centros de trabajo tomaron la decisión de que las personas que tenían una edad de riesgo, pues, o pasarlos a hacer otras actividades desde casa o simplemente mantenerlos en casa sin asistir a los centros de trabajo. Por tanto, ¿quiénes fueron las personas que se mantuvieron con mayor movilidad, haciendo vida de trabajo, acudiendo a lugares de mayor riesgo? Pues fueron las personas jóvenes y eso ha implicado ese rejuvenecimiento de las edades de la enfermedad en esa segunda etapa que entonces va como de julio al 1 de octubre, que son los datos más recientes que analizamos de conjunto, aunque por supuesto han ido siguiendo, han ido saliendo otras estadísticas que se están analizando ahora mismo. Pero sí, en la segunda etapa hay un rejuvenecimiento de las edades, pero también hay un incremento de los casos asintomáticos. Y eso es importante. Y eso es muy importante. Y al interior de las personas sintomáticas y asintomáticas, en el caso de las sintomáticas hay una paridad de sexo. O sea, las personas que presentan síntomas de la enfermedad, hay una casi paridad de sexo. O sea, no hay mucha diferencia entre si son mujeres o hombres. Sin embargo, en el caso de los asintomáticos hay una abrumadora mayoría de hombres. Y ahí sí estoy hablando del total de la epidemia. O sea, desde marzo hasta los primeros días de octubre se registraban muchos más hombres en los casos que eran asintomáticos. Y eso es algo que hay que investigar, o sea, que estamos investigando más profundamente por qué razón se está comportando de esa manera. Sin embargo, también, y lo leí en algunas investigaciones del Centro de Estudios Demográficos, que en ciertos grupos etarios se ha visto más representada la mujer en los contagios, incluso se ha convertido como en centro de contacto. Pero ¿a qué ha podido estar respondiendo ello? Bueno, esas son las edades de la mujer en las que la mujer está ocupándose. Son las edades medias de las mujeres, que son las mujeres que están ocupándose de las familias, ocupándose de probablemente trabajar. O sea, en Cuba hay una gran cantidad de mujeres que trabajan y que además ocupan posiciones de impacto. Por tanto, no fueron personas que quedaron en las casas aisladas, son personas que están participando en la ciencia. En Cuba el personal científico y médico es altamente femenino, o sea, hay un predominio de mujeres en los sectores que están en la primera línea de enfrentamiento a la pandemia, y esas son mujeres de esas edades medias en las que las mujeres incrementan su participación. Pero también incluso las mujeres que no trabajan, esas mujeres de esas edades son las mujeres que se ocupan de los niños y de las personas adultas mayores. Por tanto, si hay personas enfermas en la casa, ellas son quienes atienden a esas personas. Si hay personas asintomáticas que llegan a la casa, ellas son las que bañan, cocinan. Por tanto, están interactuando con la pandemia de muy diversas maneras. Son las que están haciendo las compras, son las que están yendo a los lugares donde las concentraciones de personas pueden también tener una determinada incidencia. Esa es una de las... Igual nosotros estamos recomendando desde el CEDEN estudios de género más profundos a nivel también de las redes familiares, para ver bien cuáles son las funciones que esas mujeres desempeñan concretamente en el entorno familiar comunitario. O sea, ahí necesitamos más estudios, se están haciendo, pero bueno, en principio este es más o menos el escenario. Yo les propongo hacer la segunda y última pausa de este programa. Les recuerdo que a través de la dirección electrónica en buencubano@icrt.cu, pues es esa la vía ideal para que usted se comunique con nosotros, nos deje algunas sugerencias y también propuestas de programas que podemos traer aquí a debate. Quédese con nosotros, ya estamos de regreso. La edad yo creo que de los trajes que menos influye, porque todos podemos ser conscientes de la enfermedad y tener percepción de riesgo y cuidarnos. Se ha demostrado que los ancianos y las personas con enfermedades crónicas son más vulnerables. Toda esta experiencia que constantemente se está demostrando por televisión, que tener cuidado es la mejor forma de protegerse, que es el antídoto principal en estos momentos,
hay gente que lo toma en cuenta y hay gente que no. La gente más prudente, que son mayores, más maduras, toman mucho más en cuenta eso. Vamos cerrando el tema en buen cubano y a mí me gustaría, incluso saliéndome un poco del guión, referirme a La Habana, a cómo ha sido estudiar La Habana, investigar todos los fenómenos, ¿no? desde la demografía, desde lo que se está atendiendo con el adulto mayor en La Habana, por ser quizás un área atípica en el enfrentamiento a la COVID-19. ¿Cómo ha sido para ustedes desde el CEDEN? A ver, mira, nosotros estamos terminando recién la investigación de la primera, la gran investigación de la primera etapa de la enfermedad en La Habana hasta julio. Hasta julio. Y vamos entonces a retomar una investigación de la segunda etapa. Ahí a mí me parece, o sea, hay muchos elementos que están interesantes, que tendríamos 5 programas para hablar, pero a mí me parece interesante los resultados que arrojó el estudio de la movilidad de las personas, porque eso marca también cómo operan los factores de riesgo cuando tú abres o cierras municipios. Por ejemplo, este estudio identificó que el municipio Playa es el único municipio de La Habana donde una mayoría de personas vive y trabaja en su mismo territorio. Es el único caso. Ahí le siguen Plaza, Centro Habana, Habana Vieja, con diversas características a su interior. Sin embargo, municipios como San Miguel del Padrón, por poner un ejemplo lejano, o Cotorro, son municipios que emiten población laboral hacia los municipios del centro de la ciudad. Y eso te está diciendo cómo se puede identificar un riesgo en términos de movilidad, de cómo se transportan las personas y también de lo que pasó cuando tú cerraste la transportación interprovincial y de todo la erogación de aseguramiento que esta ciudad y este país y esta ciudad en particular tuvo que hacer para poder mantener un nivel de funcionamiento económico básico. Eso te dice cosas interesantes en términos de cómo La Habana funciona a nivel de su movilidad. Pero, por ejemplo, identificamos que la mayor cantidad de personas que trabajan en La Habana y son de otros territorios y mantienen su pertenencia formal en otros territorios viene de Villa Clara, que es una provincia que es relativamente cercana. Por tanto, una persona puede moverse un fin de semana a ver a su familia en Villa Clara y retornar. Y eso también te marca determinados elementos de riesgo. O sea, esas son las investigaciones, entre muchas, que te pueden ir dando elementos de cómo operar con una población de más de 2 millones de habitantes, donde hay además una gran población flotante, en un contexto tan amenazante como el de una pandemia que se transmite por conversar en la calle. No, y en una provincia también, que estamos hablando de la segunda más envejecida del país. Y con el municipio más envejecido de Cuba también, en este caso. O sea, el segundo, perdón, más envejecido de Cuba. Es interesante porque es lo heterogéneo en sí mismo de La Habana. O sea, La Habana cumple esa característica de heterogeneidad que no tienen quizás, o no en gran medida, tienen otras provincias de nuestro país. Y no solamente desde el punto de vista heterogéneo, sino desde el punto de vista del traslado, de quién viene y quién va, sino también de la conducta social, que es muy importante, porque no solamente el hecho de quién viene y quién va, es la conducta social lo que define un punto importante en el hecho de la etapa de transmisión o de la transmisión en sí mismo de la pandemia, con lo cual reiteramos una vez más que la conducta social sigue siendo un baluarte importante en la defensa, en la prevención y en la actuación frente a esta nueva emergencia que tenemos, por decirlo de alguna manera, en cuanto a la COVID-19. Mira, disculpa, un desafío importantísimo de La Habana es que tú en una provincia, si tienes un comportamiento epidemiológico en un municipio, tú cierras el municipio. Ajá. Pero en La Habana los límites municipales son una calle. Es importante, es verdad. Por tanto, eso te genera otra situación epidemiológica para el enfrentamiento y es muy, muy complicado. Hemos estado viendo cómo determinadas características y conductas poblacionales de manera directa o indirecta han estado incidiendo en la propagación de la epidemia, y veíamos la variación de edad y sexo en los casos positivos, veíamos este estudio de movilidad, pero a mi juicio creo que sigue siendo esa estrecha relación del nivel cultural y del lugar de residencia de las personas lo que ha estado, por decirlo de alguna manera, siendo el punto de lanza en la propagación del virus. ¿Ustedes lo consideran también así? Mira, yo te diría que no tanto es el nivel cultural, sino la apropiación que uno hace de la información. O sea, cómo las personas consumen información, qué información están consumiendo, están rindiéndose a la infodemia de las redes sociales o están realmente escuchando
los espacios informativos que están marcando la información sanitaria de los protocolos, de cómo va cambiando un protocolo a otro, lo comentábamos antes de empezar. Hay personas hoy que siguen sin saber que quienes están entrando, por ejemplo, con los aeropuertos recién abiertos de fuera del país, no están yendo a centros de aislamiento, por tanto, eso implica una responsabilidad personal muy alta en no ir a visitar a un vecino que acaba de llegar del país, porque ese vecino no viene de un centro de aislamiento, de estar 15 días ingresado, ese vecino viene directo del aeropuerto y todavía no tiene un resultado de cuál es su estado ante la COVID-19. Y así otras cosas. O sea, yo creo que más que el nivel cultural, yo creo, y las investigaciones lo están diciendo, tiene mucho que ver con el uso y consumo que se hace de la información. ¿Lo considera también usted así, doctor? Considero que las personas también tienen que enfatizar algo que se llama percepción de riesgo. O sea, muchas veces, como hemos hablado, la mayoría de los casos son asintomáticos, pero esto no significa que no exista un gran riesgo de desarrollar las formas graves de la enfermedad. La percepción de riesgo es algo que va directamente a trabajar lo que sería nuestro instinto de autoconservación, pero no solamente de auto, sino de heteroconservación. Yo no quiero que mi familia se contagie, yo no quiero que mi familia esté en una situación de riesgo, yo no quiero que mi familia desarrolle una forma grave de la enfermedad, yo no quiero que mi vecino, que mi amigo, que ninguna persona desarrolle esta enfermedad. Pero es importante saber que aunque la mayoría de los casos son asintomáticos, los casos pueden llegar a un nivel de gravedad y en muy breve tiempo, y no sabemos quién puede ser. Por lo tanto, la percepción de riesgo para el autocuidado y el heterocuidado para mí sigue siendo algo importante. Y las medidas de prevención con los medios de barrera como el nasobuco, el distanciamiento social son importantes. Y a pesar de que esta enfermedad evolucione por etapas o lo que quiera pasar de aquí a un futuro, es importante que las medidas que han probado hasta el momento que son efectivas se mantengan y de forma intransigente. Estamos casi terminando, pero doctora, estamos viendo cómo hablamos de la nueva normalidad. Eso supone también un nuevo escenario, supone que las dinámicas sociales también van cambiando. ¿Cómo hacerle frente a eso? Mira, en primer lugar, respetando los protocolos. O sea, estamos en un momento en el cual están entrando personas al país y una gran cantidad de esas personas son hoy quienes están marcando los grupos más altos de personas contagiadas en Cuba. O sea, si usted hace un ejercicio simple de ver la información del Ministerio de Salud Pública de la última semana, va a ver que el mayor número de personas se concentra en ese letrero que dice casos importados. O sea, eso tiene que ver con la apertura de la frontera y tiene que ver con un dato que nosotros rescatamos de esta investigación de migración y movilidad, que dice que alrededor del 60% de las personas que están residiendo temporalmente fuera de Cuba, pero que mantienen redes familiares en Cuba, están viviendo en los países de mayor riesgo epidemiológico ahora mismo. Y eso es un elemento importante. No vienen de cualquier lugar, vienen de los países donde la enfermedad tiene manifestaciones más crudas, más duras. Entonces, hay que respetar los protocolos, hay que mantenerse informado. O sea, hay que entender que aunque el país entró en una nueva normalidad por razones múltiples, que tienen que ver también con razones económicas, eso lo ha explicado Díaz-Canel. En primer lugar, eso no significa, como decía el doctor, que el riesgo haya terminado. O sea, el riesgo está ahí. Estamos investigando 4 candidatos vacunales, pero todavía no están. Claro. Por tanto, la vacuna ahora mismo es respetar los protocolos sanitarios. No, va de ahí. Me quedo con eso. Muchísimas gracias a ambos por haber estado en el programa. Y usted lo decía, Dixie, al principio, necesitaríamos muchísimos más programas para seguir abordando este tema. Por lo pronto, la conducta de la población definitivamente es fundamental para entender el comportamiento de la pandemia. Conocer los atributos de las poblaciones para un diseño de políticas públicas en favor de prevenir contagios debe ser entonces palabra de orden. Así me despido. Les reitero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Volvemos la próxima semana con más temas para debatir en Buen Cubano.